El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos al programa Lo Nuestro. El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Realmente disfrutamos de este derecho los periodistas y cómo se encuentra el panorama a nivel nacional y regional. Por eso nos acompaña el periodista Antonio Rodríguez Marenco. Él es de la Universidad de Antioquia, de la emisora Cultural. Y también nos acompaña Claudia Janet Naranjo. Ella es abogada en el municipio y también personera. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Cristina, cordial saludo a toda la comunidad de Jardín y agradecemos por tenernos en cuenta en estos espacios que son precisamente para llegar a nuestras comunidades. Bueno, conozcamos un poco sobre las personas que nos acompañan. Usted nos hablaba ahorita que estaba recibiendo ya una profesión en derechos. Hablemos sobre esta especialización antes de entrar como a tratar el tema específico del día de hoy. Sí, Cristina, en el momento estoy realizando una especialización en Derechos Humanos y Litigio Internacional. Desde esta especialización abarcamos temas maravillosos, ¿cierto? Cuando nos gusta pues trabajar con y para la gente. Y desde allí pues estamos adquiriendo mayores experiencias también para ayudar a la comunidad dentro del cargo que ejerzo como personera del municipio. Bueno, y Antonio Rodríguez Marenco, que lo conocemos mucho también por escucharlo en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, ¿cómo llega a la región y cómo empieza a ejercer el periodismo acá? Bueno, yo soy, primero que todo, gracias por la invitación, por poder compartir con toda la audiencia aquí en el municipio de Jardín. Yo soy periodista egresado de la Universidad de Antioquia en el año 2011, sin embargo, desde el 2005 empecé a meterme en esto del periodismo de la radio de forma empírica, ya después me preparé. Y desde finales del 2011 soy como coordinador de la emisora cultural Universidad de Antioquia en la seccional suroeste, ya ejerciendo esta labor durante más de 15 años, diría yo, porque bueno, el estudio por supuesto es importante, pero contar historias, poder hablar con la gente, escribir, hacer radio, también es válido hacerlo y es un reconocimiento para quienes lo hacen de forma empírica, no necesariamente con unos estudios profesionales. Ellos también hacen periodismo y también tienen historias por contar. Llegué a Andes entonces en el 2011, octubre aproximadamente, y desde eso estoy acá en la región ejerciendo el periodismo a través de la radio. Bueno, ahora conoceremos un poco más sobre su profesión, pero entonces para tratar el tema de hoy, que es sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa, hablemos un poquitico sobre la normatividad. ¿Qué dice la ley sobre este tema? Sí, Cristina, vamos a empezar a abordar desde el tema de nuestra Constitución, ¿sí? Desde el tema de derechos fundamentales. En nuestra Constitución el artículo 20 expresa claramente que se garantiza la libertad de expresión, de difundir el pensamiento y opinión libremente, así como a recibir información veraz. Entonces, desde nuestra Carta Política tenemos ese derecho, ¿cierto?, a manifestarnos libremente. Entonces, en este caso, el periodista, quien ejerce esa carrera o esa misión, tiene esa libertad de expresión. Dentro de nuestra misma Constitución está el artículo 26, que es que toda persona tiene la libertad de escoger profesión u oficio. Entonces también abarca el tema legal sobre que todos tenemos derecho a escoger qué estudiamos, qué hacemos, ¿cierto?, en nuestra vida profesional. Esos dos artículos en lo que abarca pues derechos, expresión y a escoger el oficio.
En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, también hay un artículo que es el 19, donde dice que todo individuo tiene esa libertad de opinión y expresar. Esta declaración es acogida también por Colombia, ratificada. Esta declaración es de 1948 y pone también como ese derecho fundamental a la expresión. Entonces, estamos tanto a nivel nacional como a través del mecanismo internacional, que es la Declaración Universal, a ese derecho a expresarnos libremente. Bueno, pero también hay fundaciones que piensan en el bienestar de los periodistas, que es la FLIP. Hablemos entonces, Antonio Rodríguez, sobre esta y por qué es importante que los periodistas la conozcan y la tengan en cuenta. Bueno, desde la FLIP, que es la federación que trabaja por la libertad de prensa de los periodistas en América Latina, digamos que tiene importancia porque se convierte en una organización que escucha esos casos en los que la libertad de prensa se ha visto vulnerada. Fue necesaria la creación de la misma por eso, para tener dentro de nuestros pares la posibilidad de decir: me están coartando, me están amenazando, están vulnerando mi libertad de prensa. Pero surgió la necesidad de que se hiciera de forma conjunta, como ocurre en muchos procesos, no solo en el periodismo. La masa, o en este caso la unión de fuerzas, da cierta tranquilidad, aunque no es garantía, por supuesto, de respetar la integridad, pero como gremio y como periodistas lo que se pretendiera unirse en torno a esta fundación, y desde esa misma fundación trabajar para que los periodistas pudieran ejercer el periodismo, ejercer la prensa, ejercer la radio con algunas garantías. La FLIP, además de buscar que se respete la libertad de prensa, también capacita a los periodistas de cómo actuar en sitios de conflicto, de cómo actuar en zonas de guerra, de cómo actuar en zonas de posconflicto, porque más allá de que tengamos o no libertad de prensa, como periodistas tenemos el deber también de capacitarnos para ejercerlas. El periodismo es una profesión, en este caso, que se debe ejercer teniendo pleno conocimiento del contexto. No será lo mismo hacer periodismo en la ciudad de Medellín que en un municipio como Jardín. Los contextos son totalmente diferentes, y como periodistas eso también lo debemos tener en cuenta. Y no es para si digo o no digo, sino si lo digo, en qué contexto lo digo y cómo entonces debo protegerme. Y proteger no es solo andar con escoltas si los necesito, sino proteger es como mi información es totalmente veraz y verificada, que cuando vengan a hacerme algún reclamo de si eso es cierto o no, yo tenga las pruebas suficientes. Ahí yo creo que se está ejerciendo la libertad de prensa, y es lo primero que debemos hacer los periodistas. La libertad de prensa no es lo digo porque soy periodista y me tienen que creer y no me amenacen, sino lo digo porque tengo las pruebas para decirlo y tengo las pruebas para sustentar esta denuncia, y termina siendo algo muy parecido al derecho y al ejercicio de esta profesión. Y es que los abogados se llenan de pruebas y se llenan de documentos que le permiten, en un caso ante un juez o ante un fiscal, decir mi verdad es porque tengo estos argumentos. Lo mismo pasa con el periodista. El día que un periodista publique sin verificar, que un periodista publique sin tener argumentos y las pruebas suficientes, es el primero que está atentando contra la libertad de prensa, porque libertad de prensa es decir lo que está pasando con las pruebas de lo que pasó, básicamente. Bueno, hablemos de una realidad, y es últimamente se han presentado aumento en las cifras por asesinatos y también por violar los derechos del periodista. ¿Cómo ve usted el panorama nacional? Y ahora que estábamos hablando de esa comparación, que en diferentes puntos o en diferentes lugares la información es distinta y la forma en como las personas también toman la información es muy distinta. Entonces, ¿cómo ve usted ese panorama nacional y también cómo se puede ejercer el periodismo en la región? ¿Cuál es esa diferencia? Las diferencias, insisto, las determina el contexto.
habría que tener en cuenta un panorama un poco más amplio, y es el panorama de Latinoamérica en sí. Si uno ve la situación en México, es crítica, están matando periodistas en medio de la guerra que se vive por cuenta del narcotráfico en México. En Venezuela la situación es crítica, cierran canales, cierran periódicos, cierran emisoras por cuenta del gobierno actual, simplemente porque se está pensando diferente y se está publicando lo que las personas están pensando de una manera diferente. Es absurdo y arbitrario, y digamos que son casos evidentes en los que sabemos que la libertad de prensa está siendo vulnerada y se está atentando contra ella de una forma evidente. México, Venezuela son casos que prueban eso. Colombia vivió una época muy crítica para la libertad de prensa, y hablamos de hace 20, 30 años donde no se podían decir muchas cosas, y ahora está pasando algo que me parece igual de grave, y es que la situación sigue siendo crítica, pero no es tan evidente. Los periodistas, antes que periodistas, somos personas, y los delincuentes van directamente a eso, a la persona más que el periodista. Entonces las amenazas en muchas ocasiones se dan contra la familia, los hijos, y digamos que pasamos de un atentado contra la libertad de prensa a una autocensura en muchos casos, y el periodista muchas veces, por cuidar su integridad y la de su familia, está dejando de publicar cosas, y se están autocensurando porque de entrada ya conocemos las consecuencias. Colombia es un país en el que lamentablemente la prensa durante muchos años fue baleada, fue atentada, fue vista como el enemigo, y en un país donde las instituciones judiciales lamentablemente han sido cuestionadas, muchas veces el periodismo entra a fungir no como juez, pero sí como elemento que sirve para denunciar muchas situaciones que después son atendidas por el aparato judicial, que debería ser lo contrario. Sí. Pero bueno, eso ha generado que el periodismo para muchas personas se vuelve un enemigo, para muchas personas que están actuando al margen de la ley. Y en Colombia yo siento que se ha vuelto una situación sistemática, un poco más disimulada, en el sentido de que no hay asesinatos como en México en este momento, pero sí hay muchas amenazas. Los periodistas están teniendo que salir de las regiones, porque el conflicto en Colombia se ha centrado en los últimos años en las regiones, y un caso puntual es el Bajo Cauca antioqueño, donde compañeros periodistas de las regiones han sido amenazados, han sido asesinados, y eso ha generado que mejor callo, o mejor no digo eso y sigo ejerciendo el periodismo. Entonces esa me parece otra forma muy grave de ejercer el atentar contra la libertad de prensa. Es que como periodista nos está tocando autocensurarnos para evitar que nos maten, y es otra situación que se está registrando. Bueno, y aquí algo también muy importante, y es que no en todas las regiones hay la posibilidad de brindar información, hay medios de comunicación. Entonces, no todas las poblaciones tienen la posibilidad de ser escuchados y también estar constantemente informados. ¿Cree entonces que el temor de lo que está sucediendo en otros países y de lo que sucede también en Medellín, ¿por qué no?, que es nuestra capital, se está sintiendo ese temor también en las regiones, en los municipios donde usted ha tenido experiencia con otros periodistas? ¿Siente el temor de ellos constante? El tema de los medios regionales o comunitarios es bien complejo, y es que no tenemos el respaldo de un gran medio o de un gran poder económico. Para los medios capitalinos, en este caso las grandes empresas de las comunicaciones, porque no son medios sino empresas de comunicación, por el tema económico le da cierto respaldo al periodista, y es que tengo toda una empresa detrás que me puede respaldar, que me puede brindar seguridad, que me puede brindar recursos económicos para salir del país en el momento en que se requiera. Para los medios regionales es muy diferente. La situación económica es determinante a la hora de qué va a pasar, porque son periodistas que están ejerciendo la labor en situaciones económicas complicadas, y que en algún momento, si un cliente no le gustó algo que yo dije de un amigo, dice: te retiro la pauta. Y la pauta para los medios comunitarios y regionales es fundamental. Sí, entonces es la subsistencia. Es la subsistencia.
Un cliente puede determinar el pago o parte del pago de la seguridad social del camarógrafo. Si uno empieza a sacar cuentas, lo que me paga una tienda o un mini mercado al mes, con eso pago la seguridad social de mi camarógrafo o la mía. Entonces, si al del mini mercado no le gustó algo que yo dije, él me va a decir: no pauto más porque estás diciendo algo que no me gusta. Y yo le digo: pero es verdad, pero no me gusta, te retiro la pauta. Y ya ahí empieza a ponerse en duda el tema de la subsistencia diaria. Entonces ese es otro atentado contra la libertad de prensa, y esa, respondiendo a tu pregunta, es parte de la realidad que viven los medios comunitarios regionales y de estas regiones y de esas poblaciones pequeñas donde uno ha tenido la oportunidad de estar y donde ejerce el periodismo diario. Y eso también puede generar frustración porque no les puede brindar la información concreta a la población, porque tiene que ocultar ciertos temas para evitar precisamente lo que usted dice. Sí, lo que hablamos de la autocensura, y en últimas, quien se perjudica es finalmente la comunidad, que está a la espera de escuchar y de que le digan cosas respecto a lo que está pasando, y no las va a escuchar, ni las va a ver, ni las va a leer, porque quien debe contarlas tiene miedo de quedarse sin trabajo, por ejemplo. Bueno, hablábamos de los derechos fundamentales también para el periodista, para que sienta seguridad a la hora de realizar su labor. ¿Cómo debe solicitar un periodista seguridad para que pueda salir a realizar su labor? ¿Cuál es ese procedimiento para que pueda tener acompañamiento, por ejemplo, de las autoridades si se va a acercar a una zona, por decirlo así, conflictiva? Sí, Cristina, inicialmente el profesional debe instaurar una denuncia penal, ¿cierto? Porque es un delito, la amenaza es un delito, cuando amenazan a sus familias. Entonces, lo primero es instaurar la denuncia penal ante un CTI, ante la Fiscalía. Inmediatamente el funcionario emite una orden de protección. Esa orden de protección se le debe notificar a los comandos de policía donde va a estar el profesional. Y estos empleados públicos, la Policía Nacional tiene el deber de custodiar o de estar en vigilancia, en protección de la vida del profesional. Entonces es seguir ese conducto regular, presentar la denuncia, pedir el acompañamiento, pedir la orden de protección, porque el Estado le debe garantizar a esa persona el cuidado personal, pues que se le respete su vida en todo sentido. Y que independientemente de si actúa el gobierno ante estas amenazas o ante las agresiones a los periodistas, nunca se debe perder esa posibilidad de denunciar. No, es que igual les invito, tienen que denunciar, porque uno no puede quedarse callado, porque entonces si me quedo callado pues pierdo también la posibilidad de que se me garantice el derecho también a vivir, ¿cierto? Porque si yo recibo amenazas y no lo denuncio, ¿cómo busco que se me proteja también la vida? Pues yo puedo tener mecanismos de protección y bueno, pero sí necesitamos del Estado para que nos garantice nuestro derecho a la vida. Entonces invito para que hagan las respectivas denuncias, no quedarse callados, hay que pedir las órdenes de protección. Y también la protección no solamente sería a los periodistas, porque aquí la información básicamente se da por las fuentes, entonces también se requiere una protección de las fuentes, quienes son las que tienen esa confianza, creen en los periodistas y de cierta manera sienten que los periodistas son como ese apoyo, esa forma de que se dé a conocer algo. Sí, Cristina, la fuente también tiene esa protección, es como esa reserva que se le debe tener a quien suministró la información. Entonces, básicamente tendría protección el profesional y la fuente que dio la información. Para Antonio, hablemos de esos retos fundamentales, esos retos que se presentan a diario en la vida periodística, y es: pese a conocer todas las situaciones de asesinatos, de violación a los derechos, nunca se puede perder el amor a la labor. Nunca podemos dejar que nos llegue el temor y que callemos y que seamos nosotros los voceros de la población.
Ese es el ideal, pero alguien, un profe en la universidad me enseñaba, y uno lo va aprendiendo también con la vida, y eso aplica para cualquier profesión. Antes de ser el profesional indiferente del área, somos personas, y las personas sienten miedo. De pronto esto es un arma. El micrófono es un arma, las cámaras se convierten también en un arma, porque uno fácilmente puede hacer daño con eso. Pero así como son arma, a veces uno las siente como escudo. Y si estoy en los medios, uno pretendería tener cierta protección porque está expuesto. Y entonces no me pueden hacer nada porque soy el del noticiero, no me pueden hacer nada. Y a veces sí, pero a veces no. Y históricamente lo hemos visto en nuestro país. En la época del narcotráfico, matar al director del periódico más importante del país, el maestro Cano, y quién pensaría que iban a matar al director del Espectador, si era el director del Espectador. Y son casos que se han convertido en ejemplo de que cualquier cosa puede pasar, y que hay que tener precauciones de lo que se está haciendo. El no sentir miedo, yo no sé hasta dónde, yo hablo desde lo personal, y bueno, no sé qué haría en el momento en que alguien llame y me amenace y me diga: no sigas diciendo eso porque te vamos a matar o vamos a matar a tu hija. Yo pensaría, yo entro en pánico, y analizar de cómo puedo solucionar esa situación inmediatamente es denunciar y que me protejan. Ahora, si voy a seguir haciendo la labor como lo venía haciendo, no sé. Y te lo digo y te lo contesto de una manera muy sincera, porque no quiero posar tampoco aquí del superperiodista valiente y decirte: sí, yo seguiré denunciando y no importa, y capaz que muero por la verdad. No sé, hay periodistas para todo, y de pronto hay compañeros que sí se convencen y lo hacen. Pero no me parece que tenga que ser así. No me parece que tengamos que ofrendar nuestra vida en aras de dar a conocer la información. No debería ser así. Y en ninguna profesión. No tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir: hasta mi vida doy por contar esa historia. Y no importa las consecuencias. No, sí importan las consecuencias, su familia, tus padres. ¿Por qué tiene que ser así? Es lo que yo pienso. Ahora, si lo hacemos con responsabilidad, insisto en eso, reducimos las probabilidades de que vengan a decirnos, o que nos vengan a hacer reclamos, o que si a mí la amenaza o viene el que se ve afectado con mi noticia a decirme: te voy a demandar por injuria y por calumnia, yo le digo: aquí están las pruebas, y vámonos a juicio, porque yo tengo las pruebas. Ahí es cuando yo digo: ahí sí doy la pelea, con ese tipo de situaciones, cuando la pelea es de frente. Cuando la pelea es porque quien se siente afectado viene y me dice que me va a demandar, y yo me defiendo y contrato un abogado y le digo: abogado, aquí están mis pruebas y yo nunca mentí, y demos la pelea para defender mi libertad de prensa. Esa es la pelea que sí tenemos que dar los periodistas cuando tengamos argumentos. La otra es muy relativa, porque dependerá, sí, solo sí, del miedo que te genere la amenaza. Pienso yo de todo corazón, decir que yo le voy a poner el pecho a las balas, no sé, y puede sonar de pronto hasta cobarde. Para mí es una posición muy realista y muy de una persona como toda que puede sentir miedo. Bueno, y muchas gracias por esa opinión. Abrimos un espacio también para conocer la percepción del periodista Víctor Hugo Obando Palacio, quien también nos contará su percepción sobre esta temática. Mi nombre es Víctor Hugo Obando Palacio, soy comunicador social periodista egresado de la Universidad de Antioquia en el año 2006, y durante todo este tiempo, incluso desde antes, he ejercido el periodismo. Cuando estaba estudiando tuve la posibilidad de incursionar en la emisora de mi pueblo, en Armonías del Ingruma, y posteriormente con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en la comunicación organizacional con De los Andes Cooperativa, y a través de AUPAN, la televisión de los andinos, el sistema de televisión comunitaria. Aledaño a esto, he venido desempeñando también otros oficios como consultor en producciones radiofónicas para Aló EPM, para la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo, y recientemente iniciamos con un proyecto periodístico independiente denominado Conexión Sur. Lo más difícil de este oficio no es una sola cosa, hay varios asuntos y por lo general se ciernen a las circunstancias, pero definitivamente hay un común denominador en esos hechos que como Conexión Sur nos hemos atrevido a cubrir.
Me refiero a los asuntos judiciales, a estos detalles en donde, bueno, pues incurre la violencia o también hay un ítem de accidentalidad. Quiero decir que el nivel de responsabilidad ahí, digamos, es mayor, es más exigente, porque el solo hecho de vos ir a hacer cubrimiento periodístico de un asunto que le toca la fibra, para expresarlo coloquialmente a las personas, pues lo hace ya un poquito más vulnerable, y digo a uno como ser humano, el saber cómo contar sin ofender, cómo sujetarse a la objetividad, a la imparcialidad, el tratar de ser lo más objetivos posible, utilizando las palabras, las expresiones correctas, es difícil y hay que hacerlo, y muchas veces, tristemente, no se logra el objetivo, porque como bien se dice por ahí, pues la objetividad tal vez no existe y se ve permeada por el pensamiento de cada quien la publicación que uno haga, y es así como hemos sido vituperados, insultados, pocas veces, pero ha sucedido, y sobrellevar ese tipo de situación es lo más difícil que se puede denominar, hace parte de mi función como periodista. La libertad de expresión es un tema neurálgico hoy por hoy, y es que con las redes sociales todos hemos tenido la posibilidad de compartir nuestro punto de vista. El verdadero reto del periodista es precisamente compartir esos puntos de vista, esas opiniones, incluso el suyo propio, sin herir la susceptibilidad de las otras personas, es decir, sin medrar, no llegar a confundir algo que está pasando mucho, libertad de expresión con libertad de agresión. La libertad de expresión es fundamental, es un aspecto que garantiza democracia y que además ratifica eso que dice el artículo 20 de la Constitución, la libertad de informar y ser informados. Esa es la Biblia de nosotros los periodistas. Desde muy joven, en mi caso, he tenido claro que a través de ese artículo y también el 73 y el 74, que hacen referencia a los medios de comunicación y al rol del periodista, pues baso mi labor. Y la libertad de expresión se vuelve fundamental. Uno muchas veces recibe improperios por parte de las fuentes que tal vez quieren que no se dé a conocer X o Y situación. Y voy a citar un caso. El municipio de Andes ha sido foco de un escenario violento que ha tenido mayor énfasis en los últimos meses. Muchos nos dicen que nosotros, a través de Conexión Sur, no contamos sino eso, los aspectos negativos. Y no es así, nosotros contamos de todo, pero esos aspectos negativos, de cierta manera, son más compartidos por la comunidad, mueven lo que bien conocemos como el morbo tanatológico de la gente, o el morbo sexual también en algunas ocasiones, y eso tiene una mayor alcance, un mayor impacto, y eso tiende a compartirse más. Nosotros, reitero, cubrimos de todo con Conexión Sur. Cuando estaba en la cooperativa de caficultores, pues eran asuntos institucionales. Cuando estaba en AUPAN, eran asuntos muy cívicos, muy ciudadanos, pero ahora siento la necesidad, con un poquito más de madurez, de abordar también eso, de contar también ese tipo de situaciones que nos avergüenzan, pero que tienen que servir de llamado de atención para que la ciudadanía y las autoridades tomen cartas en el asunto y no dejen que nuestra comunidad se desilvanen hilos de violencia. Deberíamos tenerla, pero infortunadamente no es así. Considero que, como lo dice la Fundación de Periodismo Iberoamericano, en Colombia uno de los oficios más riesgosos es el ser periodista. Nosotros nunca hemos sido amenazados, digamos que hemos recibido sutiles sugerencias para saber manejar la información, pero este sigue siendo un oficio muy riesgoso y la verdad, muchas veces personalmente pienso, ¿será que vale la pena poner en riesgo mi integridad o la de mis seres queridos por estar informando algo que de pronto puede que no le guste mucho a otras personas? Pero ahí recuerdo la máxima, la expresión, si no estoy mal, de Ryszard Kapuściński, que establecía que periodismo es contar todo lo que otros no quieren que se sepa. De ahí en adelante son relaciones públicas. Hay que saber llevar con cierto equilibrio esa teoría, esa máxima. Pero estamos en ese oficio, el periodismo. Informar es la pasión que nos mueve y bueno, pues hay que seguirlo haciendo con mucha responsabilidad. Es el día a día de nuestro quehacer. Dentro de la labor en el municipio, ¿han encontrado algún caso de denuncia de algún periodista o se conoce de alguna estrategia para apoyarlos? Cristina, durante estos 2 años que llevo ejerciendo como personera, no hemos recibido ese tipo de información o que sepamos pues que hay una denuncia por un profesional en periodismo. Lo que sí sé es que desde la Policía Nacional sí hay unas estrategias para garantizar, para prevenir, más que todo es prevención en el cuidado de los periodistas. Creo que es como dentro del plan de acción que tiene la Policía Nacional para este año,
y en el municipio específicamente sé que hicieron como una campaña de prevención para proteger la vida de los periodistas, pero no hay ninguna denuncia hasta el momento. Bueno, y en esta celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿qué mensaje le quería dejar a los periodistas? Mensaje para los colegas, sobre todo los colegas de la región, que sigan siendo valientes. Ejercer periodismo en la región es un acto de valentía por las condiciones en las que se hace, desde lo económico. Para todos es más fácil identificar y acercarse al periodista, entonces el nivel de exposición se aumenta en las regiones, y eso también hay que saber manejarlo con responsabilidad, con un tratamiento adecuado de la información. Un mensaje también en esta época de elecciones, que se mantenga la objetividad, sobre todo la independencia de pensamientos. Por ejemplo, cada quien puede tener unos ideales políticos si se quiere, pero al momento de ejercer periodismo eso tiene que quedar a un lado y ser realmente ecuánimes en no contarle lo bueno o lo malo del candidato, sino dar la información a la comunidad de qué está proponiendo el uno y qué está proponiendo el otro, y que sea la comunidad finalmente quien cree y genere un criterio respecto a eso. Es uno de los tantos ejemplos en los que nosotros como periodistas debemos ejercer la libertad de prensa. La libertad de prensa es poder dejar que la gente analice la información y sea libre de opinar y de determinar un pensamiento. Si yo con mi información manipulada estoy generando una opinión en el lector, en el oyente o en el televidente, ya ese lector no es libre, ya ese consumidor es preso de mi interés y de mi manipulación. Entonces estamos cayendo todos en algo que no es adecuado para el periodismo y que va muy en contra de eso que es la libertad de prensa. Libertad de prensa, libres de pensar, libres de expresar y libres también de generar opinión. Seguir siendo valientes, yo creo que es el principal mensaje, y ser muy asertivos con cómo lo hacemos. Si me siento vulnerado en mis derechos, buscar a las autoridades, no quedarse callados, buscar y denunciar y actuar en derecho y sobre la norma. Es lo único que nos garantiza que seamos mucho más vulnerables. Y también es importante recordarles hasta dónde llega la libertad, que no es entrar a afectar la parte íntima de la persona, de saber qué es lo íntimo, qué es lo público, qué es lo que podemos brindar a la población, qué es realmente lo importante también en el periodismo, y seguir también las bases de los medios de comunicación, esa función de educar y de informar a la población, aunque se deja un poco de lado la parte de entretenimiento, porque en realidad lo que debía hacer los medios de comunicación es la educación, como lo realiza también la Universidad de Antioquia, y como debemos pensar entonces en eso todos los periodistas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por contarnos entonces cómo opera la ley y cómo debe ser nuestra función periodística en esta celebración. No, ustedes, muchísimas gracias. Bueno, los esperamos la próxima semana en Lo Nuestro.